Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy recibimos a un periodista y escritor de gran trayectoria, con una carrera caracterizada por la objetividad, la rigurosidad en el manejo de los datos y una capacidad muy especial para narrar las historias con mucho gancho. Y también capaz de decir siempre lo que piensa, incluso si ello incomoda. Ya van a ver de quién se trata. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Seguramente muchos ya conocen su voz. Estamos con Leonardo Haberkorn. Él es periodista, escritor, editor, docente. Ha trabajado en prensa escrita, tanto nacional como internacional, en televisión, ha sido corresponsal internacional, entrevistador y tiene una larga trayectoria como autor, especialmente en el género del periodismo narrativo. Ha escrito sobre historia reciente, sobre equipos y figuras del fútbol uruguayo, más bien sobre Peñarol, sobre episodios policiales famosos, ha hecho divulgación científica para niños, ha escrito sobre el dulce de leche, ha ganado el premio Morosoli de periodismo y también el premio Bartolomé Hidalgo. Leonardo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que la curiosidad te estaba ganando el terreno, que querías investigar, que habías averiguado algo que nadie supiera? O sea, creo que me tengo que remontar a los primeros trabajos periodísticos. Me acuerdo uno en el año 84, era la dictadura todavía, Uh-huh. y con Jaime Clara, que el colega, el periodista de Radio Sarandí, de Canal 4. Éramos compañeros de clase en la Universidad Católica, que habíamos entrado siendo Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, recién creo que en el 84 es que se da el cambio, y, y hacíamos cosas juntos y habíamos, le habíamos vendido una idea al semanario Jaque de ir a hacer una nota sobre tradición, familia y propiedad, la TFP, un grupo muy de ultraderecha que había en Montevideo. Estaba ubicado en la sede en ese barrio que hay enfrente del Parque Rodó, que es un barrio no es un barrio cerrado, pero es como unas callejuelas curvas que hay. Junto a la Facultad de Arquitectura. Exacto, ese barrio, tenían ahí la sede, y, y le estábamos espiando las actividades que hacían a través de, no me acuerdo si era Río de un muro o algo, y nos descubrieron y salieron a corrernos todos, y, este, y bueno, salimos a la disparada, ¿no? Con el material que teníamos. Y ahí que me acuerdo que hacían un entrenamiento cuasi militar y cantaban, gritaban: más vale ser águila un minuto que sapo toda la vida. Me acuerdo que esa era una de las frases que más repetían. Ahí teníamos, creo que fue la primera vez que dice: esto hay que contarlo, hay que contar cómo entrena esta gente y qué hacen. Creo que fue la primera vez que sentí eso de tengo algo que contar que los demás no tienen, ¿no? ¿Y ya estabas estudiando periodismo en ese momento o cuál era la formación a la cual le apuntabas? Porque pasaste por ciencias económicas también antes, ¿verdad? Sí, pasé en el 82 y un poco el 83, estuve en ciencias económicas. No me gustó nada, no era ni bueno ni me gustaba, ninguna, no se daba ninguna de las dos cosas. Y, y ahí, 80 se me asemeja la fecha, creo que en el 83 entré a la Católica, al Instituto de Filosofía, y ya ahí estábamos estudiando comunicación en general. Ciencia de la comunicación era el título.
sin saber muy bien en ese mundo qué era lo que iba a hacer. O sea, también tuve un pasaje por la publicidad, a partir de ahí estuve unos meses en la agencia McCann Erickson, pero rápidamente con esas primeras notas me fui dando cuenta que el periodismo era lo que más... También hice una pasantía, y no, para una pasantía no, trabajé unos meses en McCann, a la par que hacía algunas notas, pero rápidamente como que la balanza se fue para el lado del periodismo, por un término de me gusta más, sin cálculos de dónde hay más trabajo, dónde se paga mejor. Ahora veo que los jóvenes, los veo por mi hija y por las hijas de mis amigos. Me parece muy saludable, que ellos piensan mucho en términos de, bueno, si hago esta carrera, qué perspectiva laboral hay, qué mercado, qué perspectiva de estudiar en Uruguay o en otro lado, en fin, todas esas, por lo menos, y creo que los de mi generación, o por lo menos la gente con que yo estaba ahí, éramos mucho más inconscientes y mucho más, me gusta esto y voy acá y bueno, me gustó el periodismo y me metí, sin pensar mucho en todas estas otras cosas. Leonardo, y años después fuiste docente destacado justamente de periodismo. ¿Qué te parece que preparando... Destacado, no sé, fui docente, eso seguro. Me consta que fuiste destacado. Muchos te destacaron. ¿Qué te parece al día de hoy que debiera enseñarse en toda facultad referida al periodismo y qué deberían tal vez dejar de enseñar? Es una pregunta excelente porque todo el tiempo que yo estuve, o sea, tuve dos periodos, comencé dando clases en la Católica, donde había estudiado. Eh, Estuve poco tiempo ahí dando clases, no por nada en especial, sino porque los trabajos que tenía me impidieron seguir. Y años después retomé en la Universidad Ort, en la ORT, y ahí sí estuve una cantidad enorme de años, muchos años, dando clase y también después como coordinador académico, primero de una carrera técnica en periodismo deportivo y después coordinador académico de la licenciatura. Para mí había ahí tu pregunta era una de las cosas que con el paso de los años y viendo cómo se formaban los muchachos, fue una de las cosas que yo intenté como generar conciencia dentro de la universidad o tratar de que cambiara, y no sin éxito. Para mí las carreras están mal estructuradas de alguna manera en este sentido. Por una cuestión económica, porque no hay suficientes muchachos que estudien estas carreras, todas, y porque también tiene una lógica, todas tienen un núcleo común, 2 años de materias en común, y luego sí viene la especialización que se divide en publicidad, periodismo, cine, relaciones públicas. Hay otras nuevas que yo estoy medio desconectado, pero bueno, son las eh, que tienen que ver más con el mundo digital, en fin. Lo que yo veía es que en ese núcleo común que hay al comienzo, hay muchas materias muy teóricas como teoría de la comunicación, semiótica, semiología, que de algún modo terminan eh, frustrando o, o matando esa curiosidad que hay, ya sea por ejercer el periodismo o la publicidad. Porque si vos desde el lado de la teoría de la comunicación le enseñás a los muchachos que todo lo que contamos es una construcción narrativa, no es o sea, el concepto de no hay hechos, sino son todas construcciones discursivas. Matás el periodismo, porque el periodismo es contar los hechos, es justamente conseguir los hechos y contarlos. Y vos decís que toda una construcción, y que es lo mismo A que B, ¿qué sentido tiene? Para mí había que invertir la carga, es decir, empezar al revés, primero con el oficio, enseñar los oficios, como se enseña en la UTU, o como se enseña en escuelas técnicas, o como hacíamos en esa carrera de periodismo deportivo que teníamos, que era una carrera técnica, y luego, para la gente que quiere seguir teorizando, sí, problematizarlo con las teorías de hasta qué punto estos son hechos, hasta qué punto todo es una construcción, pero al revés. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que yo haría también, si fuera la escuela que yo crearía, sería bajar la carga de esas materias teóricas para la gente que quiere luego dedicarse más bien
justamente a la teoría de la comunicación, a ser un teórico, un profesor, un, un académico de la comunicación, pero no lo necesita mucho el que tiene que ser periodista, lo necesita en menor cantidad y sí necesita saber historia, saber ciencias políticas, saber economía, saber una cantidad de, saber psicología también, una cantidad de cosas que se necesitan en el día a día del periodismo, que lo vemos y que no están en las carreras porque hay mucho espacio para estas otras cosas. Pero bueno, yo no estoy más, pero esa es mi visión, ¿no? Un poco de la experiencia que tuve, no digo que sea la correcta, es la mía, ¿no? Pero me parece muy rico que una persona con tu trayectoria, con tu cantidad de hallazgos periodísticos y de investigaciones logradas, le diga esto a toda la gente que de repente está recorriendo esas carreras o está con interés en meterse. Porque de repente el programa de estudio podrá haber cambiado o no, no lo sabemos, pero de repente la curiosidad de esas personas, el interés por ver qué aspecto de la profesión puede ser enriquecedor, dominar o adquirir viniendo de vos, puede ser bueno. ¿Qué oficios están dentro del periodismo, como decías recién, que te parece que son significativos? No sé, la investigación en biblioteca, en archivo, no sé, la audacia de ir a buscar una nota al lugar donde sucede, la actividad, digamos, de reportero. Contame. Bueno, por eso te digo, ni que hablar que alguien que vaya a ejercer el periodismo va a necesitar, yo eh, em, siempre les decía, hay una parte, la facultad te da una cantidad de cosas, pero hay una parte de la, hay una pelota que está de tu lado y que vos tenés que jugarla. Entonces, saber cómo tirar en un archivo, en una biblioteca, eh, saber un poco de psicología, lo mínimo para cómo enfrentar a la gente, a una gente que de repente está viviendo un momento de duelo o de repente está viviendo una presión extrema porque está siendo acusado de algo o de repente está en un momento de euforia, cómo acercarte a cada persona en su circunstancia. eh, Saber lo básico de la historia del Uruguay, pero también la de Argentina, la de Brasil, porque nos influyen mucho, y saber de política, de ciencias políticas. Eh, no hay programa en la facultad que te pueda dar todo eso, no hay, por mejor que sea, por mejor estructurado, así me hagan caso en mis ideas o no me hagan caso, o sumen, no hay manera, porque no, o sea, el periodismo requiere de tanta cosa. Este, entonces, como que siempre decía eso, vos tenés que jugar con tu curiosidad, sumar cosas que no van a estar en el programa y tener conciencia de que tenés que leer mucho, que tenés que hablar con mucha gente, que tenés que ir a archivos por tu lado, porque si no, no. Y bueno, si no Leonardo, salís de ahí, si no salís de ahí dominando una cantidad de técnicas y que son propias del oficio, por supuesto, y algunos conceptos teóricos que te ayudan a desempeñarlo mejor, pero te va a faltar el alma del periodismo. contame, Leonardo, algún error que vos hayas cometido y que te parece que podemos aprender algo los demás. Bueno, he cometido tantos que, pero te cuento uno que es, o sea, a nivel de anécdota, este, muy al comienzo de mi carrera, en la revista Punto y Aparte, o sea, hay un concepto básico en periodismo que es cuidar las fuentes, ¿no? Las fuentes, hay que, sí, salvo que la persona quiera exponerse directamente y diga, bueno, esto lo digo yo con mi nombre y mi apellido, que muchas veces pasa, que es lo mejor, ¿no? Porque vos quedás, le brindás al público directamente la información con quién es la fuente, las dos cosas al mismo tiempo, pero muchas veces la fuente es por problemas, Hay que bueno, preservar ese anonimato. pueden poner en cuestión su trabajo, Claro. o porque están contando algo que hizo su partido político que a ellos los violenta porque no les parece decente, pero no quieren dejar el partido y no quieren que los echen, entonces no pueden decirlo. Bueno, hay millones de casuísticas, ¿no? Claro. Que no pueden decirlo. Me pasó que en la revista Punto y Aparte me fui a la ciudad de Artigas a contar un poco cómo era la vida ahí, estábamos en los años 80 todavía, 80, segunda mitad de los 80, y era muy distinta la vida en Artigas en aquel momento al resto del país. Había una influencia de Brasil muy grande,
no existía como hoy eh, eh, que de repente por internet todos podemos leer el mismo diario o el mismo portal o con YouTube ver los mismos programas. O sea, Eran más fuertes los localismos. claro, el localismo era mucho más fuerte y muy influenciado por Río Grande del Sur, mucho más que por Montevideo. Ajá. Entonces, me acuerdo que cuando llegué, hace unos días había estado Jaime Ross con un público muy reducido, y en cambio había habido un artista que se llamaba Gaullo da Fronteira que había llenado, y acá en Montevideo nadie sabía quién era. Claro. Muy distinto. Y yo tenía que contar cómo era la vida en ese Uruguay tan distinto, tan alejado de Montevideo. Tuve una cantidad de días y unos muchachos muy amables, muy piolas, que estaban vinculados a una radio FM, fueron parte de la gente que me mostró Artigas, no solo ellos, pero... Y, una de las cosas que me llevaron fue a una fiesta del otro lado de la frontera, en Cuaraí, donde se fumaba marihuana, cosas que en Montevideo, por supuesto que habría gente que fumaría marihuana, pero era saliendo de la dictadura, era mucho más tapado, mucho menos ostensible, Más secreto. mucho menos público, Claro. mucho menos gente, allá eran todos, digamos, era una cosa muy a la brasilera. Y por supuesto que me pidieron que no se dijeran los nombres. Y entonces yo describí esa situación, esa fiesta, eso, entre otras cosas, porque no era lo único, ni mucho menos. La cuestión que todo el mundo en Artigas sabía que eso ocurría, pero era tolerado, porque bueno, porque era parte de lo que se toleraba o de lo que se aceptaba. Pero claro, cuando salió en una publicación de Montevideo, la policía reaccionó, como la intendencia, todo, lo fueron a buscar, lo metieron preso. Y yo no había dado los nombres de nadie y no había puesto nada, pero en un pueblo chico era todo sabido ya, con lo cual esa gente terminó detenida, yo pasé horrible, me acuerdo de haber llamado al propio ministro del Interior, que era Antonio Marquesano, decía, Marquesano tiene que soltar a esa gente que no hizo nada. Nunca me lo perdoné, sin haberlos expuesto de una manera, pero yo creí que había cumplido, porque en Montevideo era no poner los nombres y no poner ningún dato identificatorio, es suficiente en una ciudad grande. Pero en Artigas no era suficiente. Ahora, el mero hecho de contar el hecho los había expuesto Claro. a pesar de los detalles. Bueno, ahí aprendí que el cuidado de la fuente a veces requiere cosas más allá de lo que está en el libro. En el libro te dicen no pongan los nombres y ya está. Es buena En la un pueblo anécdota. chico, esa es una de las que me acuerdo y nunca me olvidé. No fueron muchos días que los tuvieron, pero fue feo. Claro que sí. No, y aparte tu sensación de haberlo provocado, haber sido el disparador Claro, de de ese haberlos expuesto, conflicto, ¿no? sí. Claro. Por suerte no pasó a mayores, pero fue feo. Sí. Leonardo, te quiero preguntar algo que me gusta mucho conversar con los periodistas cuando vienen aquí al programa. ¿Qué opinas acerca de la objetividad o el embanderamiento en el periodismo regional y en el caso de Uruguay en particular? La objetividad creo que no existe, o sea que objetivo 100% ninguno somos, no podemos serlo porque eso implica, como nosotros contamos los hechos para que la gente vea, transmitirle los hechos sin nada nuestro sería como ser un cable, no sé, y no somos un cable, somos una persona, tenés tu cosmovisión, crees en Dios o no, algo tuyo se va a meter, es imposible. Pero bueno, esa no es la excusa para meterte de lleno y sesgar los hechos según tu visión, no. O sea, creo que no. Entonces, si bien no creo en la objetividad 100%, creo que nosotros tenemos la obligación de contarle los hechos a la gente eh, sin torcer, sin esconderles las partes fundamentales, no importa lo que vos pienses, si esa parte fundamental va de acuerdo a lo que vos pensás o no. Y bueno, y que la gente, y sin estar condicionado por ningún partido o iglesia. Lamentablemente veo que cada vez no somos muchos los que, o sea, digámoslo de otra manera, este, veo mucha gente que adhiere a un partido o algo y condiciona eso o alguna ideología
condiciona su tarea informativa a eso o se ve influir demasiado, ¿viste? ¿Tú en algún Creo que, momento en Uruguay, por ejemplo, ejemplo? me gusta mucho escuchar la radio argentina, escucho bastante. Bueno, vos pones una emisora argentina y muy rápidamente te das cuenta de qué lado de la grieta, por decirlo de alguna manera, están. Ahora Y no me parece que hay gusta, como tres eso bandas en Argentina. no me gusta. O sea, muchas veces he pensado, ¿qué fue primero? ¿No? ¿El periodismo argentino fue arrastrado a eso o el periodismo argentino ayudó a arrastrar también a esa grieta? No sé qué fue primero el huevo o la gallina. Tengo un enorme respeto por el periodismo argentino porque primero lo consumo mucho, segundo ha dado ejemplos notables de periodistas así. O sea, creo que en líneas siempre pensé que eran mejores que nosotros. O sea, para decirlo de una manera llana, en general pensé toda mi vida que si agarrabas algún gran diario argentino, vamos a ir 30 años para atrás, agarrabas el Clarín, La Nación, Página 12, y lo comparabas con los diarios uruguayos, eran mejores los argentinos. Listo. No hay más nada que discutir. O sea, siempre lo vi así. Y dieron grandes periodistas en televisión, en todo sentido, en la radio. Ahora, el punto en el que están hoy, ahí creo que estamos mejor nosotros, por primera vez, en el sentido de, acá en Uruguay vos podés escuchar gente no está con la camiseta todo el día puesta. O sea, no sabés, o si sabés, te parece que es algo, pero no es una certeza porque es lo que a vos te parece. Y bueno, es lo que Ahora, yo prefiero. pero es positivo desde tu óptica que se maneje la información con pureza, con rigor y que se respete a la audiencia, que se expongan los datos. ¿Puede haber opinión? ¿Puede haber opiniones divergentes en un mismo medio? Bueno, eso es lo mejor, ¿viste? Pero últimamente también acá los medios están cada vez más homogéneos. La mejor redacción es la que es más plural, ¿viste? Una redacción buena tiene que tener jóvenes y viejos, tiene que tener hombres y mujeres, tiene que tener gente que viene de familias acomodadas y gente que viene bien de abajo. Y tiene que tener gente de izquierda y de derecha. O sea, esa es la mejor, que sea plural, que sea como la sociedad. Esa va a reflejar, si vos creas un portal, así vas a tener todo para reflejar el Uruguay o la Argentina, porque tenés la variedad. Ahora, si vos haces un portal y son todos tienen 20, todos son de centro izquierda, todos estudiaron en la universidad privada. Bueno, o sea, Sí, se sesgan las miradas, para el mundo. lado que sea, Sí, pero claro, si tenés una te empobreces, homogeneidad en el contenido, de alguna manera perdés diversidad sociológica. exacto, perdés diversidad y das un contenido mucho más pobre del que podrías dar. Ahora, Uruguay todavía tiene muchos islotes de ese nivel de diversidad. Sí, o sea, creo que acá, o sea, tratamos el otro día se planteó en Desayunos Informales una discusión con este punto con Fernando Pereira, ahí criticando a los medios, diciendo que son todos, los dueños son todos de derecho, en fin. Yo le dije, o sea, no, el programa, ya se terminaba la entrevista, no hubo tiempo de que yo me explicara, me voy a aprovechar para explicar acá, que los medios se han profesionalizado mucho. A mí me pasó, él decía que no, a mí me pasó una cosa que siempre me acuerdo, en el año 99 creo que fue, eh, yo estuve, después de renuncié, pero por un tiempo estuve dirigiendo, sobre todo la parte de las elecciones internas, una página que hacía el diario El País sobre las elecciones nacionales, ¿no? Después cuando vino la campaña nacional, me pusieron una serie de condicionamientos que no acepté y dejé. Yo hice la parte de las internas, que ahí me dejaron trabajar con libertad. Y una cosa que me quise fijar era, Jorge Valle se presentaba no me acuerdo si era la séptima, octava vez que se presentaba a la presidencia. Y creo que usaba el eslogan, eh, el canta la justa, creo que era en esa campaña. ¿En la elección previa a ser electo presidente? Sí, es la que gana. Sí, En la que gana no era Jorge, había perdido con Le Canta la Justa. Justo hicimos nota con el director de esa campaña. Él gana con Lo dice la gente, Valle presidente. Lo dice la gente, ahí va. Entonces se me ocurrió hacer... Un sentimiento que está en la gente, Valle presidente. Esa era la bajada.
se me ocurrió decir, bueno, vamos a ver las 8 veces cuál fue su eslogan, ¿no? ¿Cuál fue ¿no? Me pareció interesante. Y pedí la colección de Diario El País, trabajaba en El País, que me trajeran los años de campaña. Y cuando fui a la campaña, creo que del 66, que había sido la primera, me llegó una sorpresa increíble que no lo imaginaba así. O sea, yo era nacido, pero era un niñito de 2 años, o 3. Entonces no sabía y no lo tenía claro. Empecé a buscar a la página de política y en esa elección, el diario El País, no solo no cubrió los candidatos de izquierda, no venían noticias sobre las candidaturas que tenían, todavía no existía el Frente, el Partido Socialista o el Partido Comunista, sino que tampoco informó nada de la candidatura del Partido Colorado. O sea, no estaba Banchi, no figuraba. El País solo informaba en el año 66 del candidato blanco que apoyaba el diario, ni siquiera de todos los candidatos blancos. Solo venía información política de su candidato. Si uno lo compara con hoy, por más que uno crea que está sesgado, la diferencia es abismal. O sea, la Totalmente. información básica sobre el Frente va a estar y sobre el Partido Colorado va a estar, y después en la página editorial va a haber opinión y vos tendrás, dirá, pero le dedican muy poco espacio al Frente y dedican más a 10 veces más a los blancos y las que hay del Frente son muy críticas, pero bueno, vos lo básico lo vas a tener o por lo menos alguna referencia. En aquel momento no había nada. Sí, esos medios Entonces, cuando uno tradicionales ve la línea de eran tiempo tribunas, ¿no? larga, los medios se han profesionalizado mucho. Eso es lo que le decía Pereira y no me dejó explicárselo, lo explico acá. Por eso, entonces, creo que en Uruguay sí ha habido un avance y tenemos que avanzar más. Por ejemplo, esto que ha pasado últimamente de que tanto periodista se pasó a, a la política, algunos en cargos electivos, como Blanca Rodríguez, que es senadora, o como Gerardo Sotelo, que ahora es diputado, y después una enorme cantidad que están como voceros de políticos o de ministerios bueno, pero se pasaron a la política. Yo lo veo preocupante porque eso refuerza la idea de la gente de que los periodistas todos tenemos un sesgo y hacemos militancia. No quiere decir, no es la prueba irrefutable, porque vos podés haber sido un periodista perfecto mientras lo fuiste y después decir, bueno, dejo esto y voy a ir de candidato al Senado. O sea, no es como la gente dice que es la prueba. Para mí no es la prueba, porque vos podés haberlo hecho bien, pero refuerza ese sentimiento que a mí me preocupa un poco, ¿no? ¿Sabes lo que sé que te preocupa también? Lo has comentado en algunas notas y me parece interesante tu opinión al respecto. ¿Qué problema con el recorte de las notas periodísticas, no? Tremendo. De Eso todos los días. es increíble porque cuando se difunde un corto que está hecho con astucia o con intención, a veces se tergiversa tanto lo que se dijo que parece que se dijo hasta lo opuesto. Sí, no, es tremendo, es tremendo. Pero Pero no tiene bueno, solución, pues es un problema mundial también, no es una cosa regional ni siquiera, lo veo suceder en el mundo entero. sí, es así, es mundial, no le veo la solución, es de todos los días. Y ahora le vamos a tener que agregar el elemento de que cada vez más alguien va a generar cosas que ni se dijeron. O Sí, sea, sí, el falso total, el fake intención, news ya total. no es solo el recorte, sino es lo falso. Ahora, La yo verdad, creo no que sé el único antídoto a eso, como digamos, difusión de falsedades, sería que la audiencia tome el deseo, tome la actitud de investigar un poco más. Pero en la medida en que las audiencias se manejan en base a los cortos o los titulares y ya forman opiniones cerradas, establecidas y puntos de vista inamovibles en base a titulares o a fragmentos, parece que vamos hacia otro mundo periodístico, ¿no? Un mundo de titulares. muy complicado. Vamos a un mundo de titulares, de cosas muy fragmentarias, donde pocos se toman la molestia de leer y bueno, y menos de ver la entrevista completa que puede durar 40 minutos. Es complicado, o sea, no hay que bajar los brazos, los que estamos en los medios, en insistir en esos puntos. Y aparte todo potenciado por las burbujas que crean los algoritmos a las cuales vos recibís todo el día lo mismo, o sea, la gente se encierra en su opinión y recibe todo el día lo que le confirma su opinión o lo que le gusta y, y queda cerrada a otro tipo de opiniones, ¿no?
Leonardo, te propongo que hagamos una pequeña pausa aquí. En el segundo bloque quiero hablar contigo sobre tu extensa trayectoria como autor. Como tenés muchos libros publicados, hemos disfrutado de muchos de ellos y me gustaría conocer más de tu proceso creativo, de tu proceso de investigación previo a la escritura. ¿Te parece? Muy bien, encantado. Amigas, amigos, ya venimos con más de Leo Haverkorn aquí en Hijos de Punta. Amigas, amigos, seguimos en Hijos de Punta. Estamos compartiendo charla con Leonardo Haverkorn, que es periodista, que es escritor, que fue editor, que fue docente, que trabajó en prensa escrita nacional, internacional, está en la televisión a diario, ha sido corresponsal internacional y es un destacado autor de más de 15 libros. Y es un placer leer muchos de ellos. Libros que descubren cosas, que nos hacen descubrir cosas, que nos sorprenden con historias curiosísimas acontecidas aquí en Uruguay. Una persona que evidentemente escribe también desde un camino de vida muy rico, muy interesante, lleno de vivencias, y con esa sensibilidad es que logra poner en palabras las historias que él va viendo. Leonardo, ¿hay autores que sentís que te influenciaron en tu forma de contar las historias? Sí, sin duda, sin duda. Me influyó mucho lo que se llama el nuevo periodismo norteamericano, eh, Tom Wolfe, Guy Talese o Guy Talese. Sí, sí. Esos, mirá, yo estaba ahí en los primeros años de la carrera de comunicación, todavía con esa dicotomía que había entrado, que tenía enormes dudas vocacionales y no sabía muy bien qué. Y mi madre me había regalado el nuevo periodismo de Tom Wolfe, un libro que lo recomiendo para todo estudiante de periodismo. El nuevo periodismo. Nuevo periodismo. Él pone ahí, él explica lo que es el nuevo periodismo, lo define. Ya es viejo, ¿no? Porque estamos hablando de algo que empezó a gestarse en los 50 y en los 60 y después tomó vuelo en los 70, pero es algo de hace muchos años ya. Uh-huh. Sin embargo, se lo sigue llamando así, sigue existiendo. Ahora se llama, la etiqueta más común hoy es la nueva crónica latinoamericana, pero estamos hablando de lo mismo. Este, y él después pone ejemplos de artículos en esa línea y da como las recetas, te da la lección de cómo lograrlo. ¿Y de qué estamos hablando? De un periodismo que le chupa la literatura en sus reparativos para ser igual de atractivo, para lograr los mismos climas y la misma atracción que vos cuando sentís cuando lees una buena novela. Y y bueno, mi madre, me acuerdo la escena, leerlo en la playa de la Balconada, en La Paloma, había ido con mis padres, una especie de veraneo tranquilo con mis padres, y estar leyendo eso en la playa y decir, es esto, es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta, yo tengo que ir por este lado. Y bueno, esa línea la seguí siempre cultivando, leyendo a a estos dos norteamericanos que son dos grandes, y después aparecieron y conocí a gente que lo practica muy bien en América Latina, Leila Guerriero en Argentina, que es una fenómena. eh, Alberto Salcedo Ramos, que es un colombiano que es muy bueno también, y hay muchos otros, pero ellos siempre fueron como los que más miré. Y después, por suerte, que hoy tengo mucho menos tiempo, y tengo que leer mucha no ficción, mucho por mi propio trabajo, pero en la adolescencia, en la juventud, leí muchísimos grandes novelistas, o sea, a los grandes todo el tiempo, o sea, realmente la literatura siempre me encantó y creo que eso también me ayudó luego a tener un diferencial, porque leer siempre te hace crecer. En la manera de escribir, por un lado, pero también en la visión del mundo, la sensibilidad, o sea, es un plus que cuando era profesor lo notaba muy claro.
rápidamente me daba cuenta quién venía de una casa llena de libros y ya en aquella época quién venía de casas donde no había un libro, porque ya era una época en la cual, y estoy hablando 10 años atrás, ya había muchos que venían de casas donde nunca se había leído nada, más allá de algún folleto de supermercado con los precios y inmediatamente te das cuenta. Sí, y también creo que todos los que hemos disfrutado de leer libros tuyos, el pulso que tú le imprimís a tu texto, la forma de llevar ese periodismo narrativo es muy disfrutable. Tus novelas se leen con mucha, digamos, fruición, hay ganas de seguir, de ir a la página siguiente, como que llevas muy bien el gancho. ¿Tú lees tus propios textos? ¿Los relees? ¿Volvés a lo que escribiste? Eh, en una época, o sea, la respuesta es sí, lo releo. En una época lo releía mucho. ¿Te Eh, parece que es bueno para quien escribe releer lo que ya escribió? Yo creo que sí, porque te das cuenta de dónde lo que sí, te das cuenta. O sea, un consejo que siempre se da al que escribe es tratar de, si tenés tiempo, o que lo lea otro, que te lo lea, tener a alguien que sea un buen lector, que puede ser tu pareja, o tu madre, o tu padre, o tu hermano, o un amigo, que sea buen lector, o si eso ayuda, hay cosas que vos no ves. Y lo otro es, si se puede y hay tiempo, vos meterlo en un cajón y agarrarlo por lo menos 5 días después y vas a ver cosas que no viste. Claro. Entonces cuando vos lo ves un mes después o un año después, sí, ves y aprendés, y aprendés. Tiene la contracara de que te amargás, ¿no? Tiene Ya está la contracara publicado. que te amargás, decís, ¿cómo no me di cuenta? ¿Por qué? Pero eh, en la escritura me gusta, en la tele, o sea, porque en la televisión también te dicen, mirate porque aprendés también. Me ¿Y cuesta más, te cuesta porque, más? o sea, no sé por qué es, no sé por qué es, pero en los que escribí, a veces vuelvo y siempre saco buenas enseñanzas. Sin ser maniático, porque también tampoco tiene sentido que te estés leyendo todo el tiempo a vos mismo, ¿no? Más cuando falta tiempo. Por eso te decía que antes lo hacía más, porque ahora me falta más el tiempo. Pero creo que es un buen método de mejorarse. En la tele lo hago menos y debería hacerlo más, porque aprendés también. Leonardo, ¿hay alguna investigación o algún libro tuyo que te haya traído consecuencias no previstas? Buenas o malas. No sé, es la pregunta. No, porque buenas, o sea, viste, vos lanzás un libro y nunca, no sabés eh, qué te van a decir. ¿Qué rebotes va a tener? Claro, o sea, hoy mismo tuve que llamar no voy a decir el nombre porque la verdad que no estoy autorizado, hablamos sin que, y no le pregunté si podía citar, así que no digo nombre, pero eh, sí, llamé a una persona que digamos que es un viejo o vieja integrante de los Tupamaros Ujú. y emblemático por su nombre y por su historia, para pedirle una cosa. En un momento me dijo, leí tu último libro, el de Caraguatá, y dije, acá viene el palo, me va a decir, no sé qué me va a decir, pero me imaginé la contra, no sé por qué, Que pero venía un bueno, rezongo. que venía algún tipo de rezono. Y al revés, me dijo, es muy bueno, me dijo, es muy bueno. Y tal, o sea, siempre vos sacás un libro y no, ahí va, eso no lo esperaba, a eso iba, por eso las gratas son muchas, así, los libros infantiles que hice también, ir a escuelas. El otro día, por ejemplo, estaba en una cafetería y entró un chico y un niño, ¿no? Porque el niño grande, un niño de 11 12 años. Y me dijo, vos sos, y yo pensé que me iba a decir el de desayunos informales, el de la tele. Y me dijo, vos sos el que escribió Carbonero Querido. Mira, Y eso como que fue muy gratificante. Me comentó cosas del libro, entró la mamá, me dijo, mirá que yo soy de Nacional y se lo compré igual. Bueno, una linda charla con un niño que había leído libros.
ese tipo de cosas lindas te pasa todo el tiempo. Bueno, vos me preguntás si alguno me trajo algún problema. No, te pregunté No, simplemente que a está ver, bien. me interesaba qué te venía primero a la mente y me alegra que lo primero que te viene a la mente son secuelas positivas, Sí, sí, o salieron sea, bien. es brutal, porque por un lado, estamos todos con miedo con esta angustia de que se lee cada vez menos, de que cada vez es el recorte más chiquito, el video más chiquito, y que todavía va a venir el video más chiquito, pero falso. O sea, yo vivo preocupado con eso. Ahora, hace poco me invitaron a Alemania a un foro de periodistas, y esto fue uno de los temas centrales. Todo, si no soy yo, todo el mundo hablando de esto. Pero por otro lado, sacar un libro sigue teniendo un peso tremendo. Es decir, tiene un peso en, en lo que la gente te devuelve y en lo que la sociedad todavía valora de lo que es un libro, que sigue siendo muy gratificante. O sea, sigue estando, o sea, no se perdió la batalla. Es como una guerra ahí que hay como dos fuerzas, y esa fuerza que valora lo que está escrito, que valora leer, y bueno, que ese niño de 10 o 11 años se sumó ya a esa fuerza, sigue estando, sigue dando la batalla. Y devuelve mucho sacar un libro, muchísimo, impresionante. ¿Te parece que escribir libros ha sido algo que a ti te ha mejorado en algún aspecto? Eh, yo creo que sí. eh, Te da como a dos niveles. A ver. Como periodista te prepara para tareas de largo aliento, así Bien. de muy largo aliento, porque son así, extenuantes, y, y, y- y muchas veces en algunos libros, durante el proceso dije, no, basta, dejemos esto. Por ejemplo, el de Gabazo, 4 veces lo empecé, y 3 veces rompí lo que había hecho, o sea, y hasta que encontré, no encontraba siquiera ni la línea argumental, ni el tono, no lo encontraba, o sea, todo prepara para, ahora sí tengo que hacer un artículo de revista de 10 páginas, que siempre era como esos de Tom Wolfe, tenían esa extensión, más o menos los ejemplos que él ponía no eran libros, eran artículos largos de revista. Son complicados, pero a veces digo, bueno, pará, hiciste un libro, no te puedo, tranquilízate, te va a salir, porque, este, pero, o sea, te da ese entrenamiento, eso por un lado. Por otro lado, también eh, te lleva al desafío de tratar de escribir mejor, de mejorar tu hilo narrativo, y también, que eso yo lo noté mucho en Caraguatá, comparado con otros libros. Yo trataba un poco más yo daba más mi visión de las cosas, eran libros más opinados de repente, y después de un largo proceso llegué a que que los hechos eran muy brutales y que era muy fácil dar la opinión. Es decir, no, yo no tengo que opinar, yo tengo que contar y solo narrar, y la gente verá la conclusión que saca. O sea, creo que ha sido un camino que ha ido de la mano con el de escribir, o ahora en la tele también, ¿no? Que es lo más nuevo para mí. ¿Tú sentís que, pese a los cambios en los distintos medios, a los cambios en la sensibilidad del público, a los recortes de noticias, respetar al que te lee o respetar la intelectualidad del que te mira en la televisión es una buena línea de trabajo? Sí, creo en el respeto. O sea, esta es una discusión que tenemos mucho en el programa, por el tono que empleamos en las preguntas, el espacio que le das al otro para explayarse antes de interrumpirlo con una repregunta. Eh, Creo que hay que respetar al televidente y al entrevistado, y es un camino fino, porque en la casa muchas veces quiere que vos preguntes más duro, que vos acorrales de alguna manera al otro, en esta época tan polarizada, que si bien no estamos tan polarizados como Argentina, estamos polarizados, evidentemente. No es que acá en Uruguay, Sí, no somos inmunes, no, está claro. no, por supuesto que no, y primero es mundial.
Y bueno, y así como está Brasil o Argentina o Estados Unidos en una polarización extrema, nosotros estamos un par de escalones más abajo, pero estamos súper polarizados también. Este, entonces la gente en la casa a veces te pide eso y te mandan mensajes y preguntale y decirle cómo dejás que te mientan la cara, pero yo creo que tiene que haber un respeto al otro también, o sea, que, que, la entrevista o el material que vos das para leer tiene que ser eh, también prueba eh, de, de- de convivencia, de democracia, sin dejar de repreguntar lo que haya que repreguntar, pero no nunca perdiendo el tono, ¿no? Yo creo que esa actitud interpelativa que puede haber parte de la audiencia que pide, que exige, es más como que es pan y circo, quiero sangre. Pero me parece más respetuoso desde el punto de vista intelectual formular la pregunta, que nuestro invitado nos responda y luego el público toma sus conclusiones porque no es tonto. Verá si le Exactamente. cree, si no le cree, si le convenció, si algún argumento que escuchó de repente le cambió un poquito su punto de vista a priori, y eso puede ser algo muy enriquecedor. Pero pareciera que esa línea de respeto intelectual de la audiencia no creo que se esté pinchando. Creo que puede ser que dure muchas décadas todavía como línea de acción. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo así, ¿cómo lo ves tú? No, coincido contigo, coincido contigo. O sea, es así. O sea, primero vos no vas a obligar al otro que diga lo que no quiere decir, cosa que la gente no entiende. O sea, el otro va a dar sus argumentos, que siempre los tiene. Sí, O sea, siempre tiene sus argumentos. Más allá de que vos estés de acuerdo o no, que te parezcan disparatados. Él va a darlos. En la medida que vos le repreguntes y lo pinches, hasta cierto punto a él también le sirve porque le obliga a mejorarlos, a dar su mejor versión de ese argumento, pero no, la repregunta puede ir una vez o dos veces, no tiene sentido que se transforme en una discusión y en una pelea. sí, si no Estoy es de un acuerdo contigo. Y el hostigamiento. objetivo de la entrevista es que el otro vea lo que el otro dice y vea si le sirve algo o no. Leonardo, ¿hay alguien de historia, digamos, nuestra región, un periodo, pensá un periodo extenso, no te voy a poner un marco al respecto, pero ¿hay alguien que haya fallecido a quien te gustaría poderle preguntar algo? Bueno, fallecidos, sí, millones, ¿no? Eh, o sea, no termino si empiezo, te digo, pero en la historia uruguaya, o sea, de Valle de Ordóñez a París Sarabia, me interesaría hablar con prácticamente todos. Esos dos serían dos que me interesarían. Estoy de acuerdo. Artigas en el Paraguay me interesaría muchísimo, digamos. Súper historia, Artigas después de la redota, ¿no? Artigas, Exacto. sí, súper Y también interesante. Artigas en el auge de su poder, pero no esa intransigencia con Buenos Aires y también a Pueyrredón del otro lado, es decir, hasta qué punto no todo el coraje o todo no tenía también una cuota de, de- de ser mal político, de no saber encontrar los caminos que pudieran haber llevado a la historia a otro punto, o Ujú. sea, tendría miles, te digo, que me pongo no termino más. Está bien, y habla bien de tu curiosidad estar pensando en ella. ¿Hay algún tipo de historia que... Rivera y los charrúas, Rivera y Así Puedes, no había otro camino, qué pensaba, o sea, eso también, y los Sí, propios caciques también me interesaría es muchísimo si pudiera verdad. comunicarme. O sea, no Leonardo, tendría fin, te digo, o sea, la curiosidad, o sea, es como una de mis... Viste que para ser periodista se necesitan dos cosas que no pueden faltar, curiosidad y ser chusma, digamos, cumplo. cumple. Leonardo, y esa curiosidad que tanto te ha guiado y te sigue empujando, te motoriza, ¿alguna vez te llevó a alguna situación en la que hayas sentido miedo? ¿Que se haya complicado? Sí, sin duda, ¿no? Sí, o sea, todos los hechos recientes tan trágicos en Israel y en Palestina que me apenan profundamente, me hacen recordar a una... Yo estuve
en el año 89, cuando era la primera intifada. Estuve allá, fui a los territorios ocupados, a Cisjordania, no a Gaza, pero sí fui a Cisjordania. Y ahí, y bueno, y quise hacer una nota sobre esto, la hice, salió en la revista Punto y Aparte. Hace poco la volví a subir en mi blog, se puede buscar, decidí, y me costó un trabajo chino porque tuve que tipear toda, pero bueno, la volví a tipear. Me parecía que en el marco de la actual situación adquiría un valor histórico de alguna manera, menos personal para mí, pero en esa oportunidad, o sea, yo reportaba gente de ambos pueblos y en un momento fui a una colonia israelí en los territorios ocupados en Cisjordania. Y todo el mundo me advirtió, entrevisté a la gente que vivía ahí, que era gente muy radicalizada contra los palestinos, o vivían como en una especie de pequeño complejo como el Parque Posadas de Montevideo, mucho más chico, pero todo cerrado con alambradas, con torretas, con soldados con ametralladoras, porque a 2 o 3 kilómetros estaba la ciudad palestina de Hebrón, que era uno de los focos de la intifada. Y eh, todo el mundo me advirtió que si iba a ir a Hebrón para buscar el otro punto de vista, no fuera caminando por esos 2 o 3 kilómetros que eran tierra de nadie, sino que volviera al centro de Jerusalén y ahí tomar un ómnibus árabe directo a Hebrón. Ajá. Pero yo o sea, hice una cosa que creo que es lo más peligroso e inconsciente que hice como periodista, que dije, no, ¿para qué voy a hacer todo eso si puedo ir caminando? Y me colgué un cartelito de prensa y entré a caminar esos 2 kilómetros. Y bueno, realmente sí, pasé miedo. O sea, ya cuando estuve en la mitad del camino era solo autos quemados, solo ruinas, no había ninguna persona, por supuesto, nadie. Y cuando llegué a Hebrón, empecé por las afueras y eran calles, estaba todo, había como una huelga general, estaba todo cerrado, no había nadie, absolutamente nadie. Y bueno, me metí en la ciudad, parecía una ciudad abandonada. Y de repente fui rodeado por 10 personas, jóvenes, que me dijeron, tenés que irte de acá, porque no queremos a nadie de Israel acá. Pensé que se me complicaba. Dije, no soy de Uruguay, soy periodista, no me creían, saqué el pasaporte lo agarraron, lo circuló por todo el mundo, lo inspeccionó. Bueno, finalmente me devolvieron el pasaporte y me dijeron que, o sea, que eres bienvenido como periodista y respiré aliviado, pero fue una imprudencia grande, digamos. Y después ahí, bueno, ellos mismos me llevaron a recorrer Hebrón, en fin. Mirá, pudiste mostrar las dos campanas, una cosa que ahora Bueno, se no ha dos vuelto. campanas, pero hice una imprudencia muy grande en haber hecho que ya me habían advertido que no lo hiciera, es decir, caminar y llegar caminando de esa manera. No lo hacía nadie. Ya en el camino me di cuenta que estaba haciendo algo que no estaba bien. Yo creo que en la actualidad eso no sucede. No, No, hoy no se debe no poder te sale como te directamente. salió a vos. Era mucho más suave la situación, mucho más suave, ¿no? Digamos, no, incomparable, digamos. Lo cual es muy triste, porque desde lo que yo escribí, hablando con gente de los dos lados, todavía, a pesar del dolor, yo ahí en Hebrón fui al entierro, al velorio de un muchacho palestino que lo habían matado en horas antes, y nunca me voy a olvidar. Era como un velorio para mujeres y uno para hombres. El primero me llevaron al de las mujeres en la casa de la madre. Yo nunca había oído gritar de esa manera y llorar de esa manera, era algo terrible. O sea, mucho dolor de los dos lados, muy triste todo, pero incomparable con lo de hoy. O sea, incomparable. Es decir, realmente incomparable. Yo creo que pareciera que hay momentos en los que el periodismo llega hasta cierto lugar para contar una historia y después pasa a ser territorio de la literatura. Hay que ponerlo con otro tipo de palabras para poder transmitir los dolores. A veces el periodismo es una versión tan lavada, tan concreta, el lenguaje periodístico, tan despojada de emoción que no sé si lo que provoca es lo que debiera de provocar. Me parece que vos muy sistemáticamente encontrás el tono justo para poder
contar una historia y que en los que la reciben esa narración significa una semilla que germine algo. Gracias. Yo trato. Y se logra. Leonardo, te quiero agradecer mucho el rato que me dedicaste y que le dedicaste a la audiencia de Hijos de Punta. Muchas gracias a ustedes, un gustazo haber charlado. Amigas, amigos, Leonardo Haberkorn, periodista, escritor, una trayectoria larguísima, muchísima sensibilidad para narrar historias desde los zapatos del periodismo, desde los zapatos de la literatura o a veces en el camino del medio que también nos hace recibir. Hoy vamos hasta acá. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.